Bueno, aquí vamos a plantear lo que nos alcance el tiempo, el problema 1079, que es básicamente aplicar un poco los métodos de energía potencial para métodos, digamos, alternativos para resolver, digamos, posiciones de equilibrio. Entonces aquí nos hablan que tenemos una barra delgada AB de peso W que está unida a dos bloques A y B que se mueven libremente sobre las guías mostradas. Entonces acá tenemos entonces esta barra. Aquí tenemos este par de bloques que se mueven entonces libremente, ¿verdad? No hay fricción. Y aquí tenemos un resorte que se une, ¿verdad? Dice la constante del resorte es K se encuentra sin estirar el resorte cuando AB está en posición horizontal, ¿verdad? Aunque pareciera que físicamente no se dé, pero digamos, vamos a decir que cuando este punto está aquí arriba, entonces el resorte está sin estirar y vean que sería cuando es en realidad la distancia L, ¿verdad? Vean que cuando el punto A, la hipotenusa deja de ser hipotenusa y se vuelve cateto acá como una línea, va a ser igual a L. Entonces dice, despreciando el peso de los bloques, deduzca una ecuación en términos de zeta, W, L y K, que deba cumplirse para que la barra esté en equilibrio. Ok, entonces en este caso, como vamos a trabajar con energías potenciales, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con energías potenciales. En este caso, con energía potencial. Entonces vamos a poner aquí la ecuación de energía potencial. Por lo menos, si alcanzamos a trabajar con este planteamiento, ya después lo que queda es algo un poco más matemático, que sería derivar, igualar a cero, resolver la ecuación y volver a derivar para determinar el equilibrio, la estabilidad. Ecuación de energía potencial. En este caso la llamamos V. Entonces teníamos una V elástica que era igual a un medio de K por X al cuadrado, ¿verdad? O S al cuadrado. Llamémosla S que es el desplazamiento. Y tenemos la constante G, digo VG, que es asociada al peso, que sería ¿cuánto? W por, en este caso, una Y. ¿Quién es Y y quién es X? Entonces, aquí nosotros para este tipo de problemas vamos a establecer siempre un nivel de referencia. Entonces, por ejemplo, el nivel de referencia va a ser, por ejemplo, el que pasa aquí por el piso o en línea con el punto B. Un poquito más arriba. Ok, entonces este lo vamos a llamar NR. NR va a ser lo que llamamos como un nivel de referencia. Entonces, esa distancia Y que estamos midiendo con relación a la energía potencial es la distancia que existe para la posición dada Y de este punto, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que jugar un poquito con la geometría y entonces ver cuánto es Y. Entonces vemos que este mismo Y es este que está acá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por decirlo así, otro triángulo rectángulo del lado de hipotenusa L medios, ¿verdad? Vean que aquí estamos asumiendo también de que el peso se concentra en el centroide de la barra. Entonces sería el punto medio. Entonces aquí hay L medios y aquí hay un L medios. Entonces el Y lo podemos establecer como que el VG va a ser igual a W por esa altura. Vemos que si aquí está cita sería el opuesto, ¿verdad? Sería L medios seno de cita. ¿Okay? Entonces ven que aquí ya tenemos el VG, ¿verdad? En términos de cita. ¿Qué pasa con el resorte? Entonces el resorte, S va a ser, digamos, lo que es la posición, o sea, la final menos la inicial al cuadrado, ¿verdad? Acordémonos que el resorte sin esterar
sin estirar sería cuando está en posición vertical. Entonces, cuando está en posición vertical, ¿verdad? Digo horizontal, entonces AB es horizontal. Entonces quiere decir que el L sub 0, que habíamos llamado como la longitud natural, va a ser igual a L. Ahora imagínense que este punto vuelve acá, entonces la hipotenusa, como dije, se convierte en una línea nada más que iría acá. Entonces, la posición final, ¿cuál va a ser? Entonces, vamos a decir que ese final, la posición final, va a ser la posición en la cual es la diferencia entre lo como está en esta posición en función de zeta, que va a ser entonces la longitud que tenemos acá, ¿verdad? Que va a ser igual a la suma de AB más, o lo podemos poner así mejor, como BC, hacer esta distancia más esta distancia. ¿Se entiende eso? O sea, la posición final, o sea, de lo que está es todo lo que ya se estiró, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se estiró el resorte? Es la diferencia entre estas dos, ¿verdad? Entre la posición final menos la inicial. Entonces, ¿cuánto es BC? BC es un cateto de este otro triángulo grande. Entonces, aquí tenemos otro triángulo, un triángulo grande. Que se forma aquí, ¿verdad? Eso es para sacar el S final. Entonces, en ese caso, va a ser igual a, este es el adyacente, sería L cos de zeta, el BC, que es L cos de zeta, más lo opuesto, que sea, es L seno de zeta. Ok. Entonces, ¿cuánto realmente se estiró? El S final va a ser igual a S final, digamos, menos el L sub 0. Que va a ser igual al L cos de zeta más L seno de zeta menos L. Entonces este S lo podemos sacar a factor común. L va a ser a cos de zeta más seno de zeta menos 1, perdón, acá. ¿Alguna duda hasta ahora? Entonces la ecuación de energía potencial, ¿cuál va a ser? V va a ser igual a VE más el VG. Aquí aclaro nada más que del nivel de referencia, por una convención, vamos a decir que cuando el peso está por debajo del nivel de referencia es negativo y cuando está por arriba la energía potencial es positiva. Entonces aquí es un menos. Entonces aquí quería menos WL seno de zeta. Por lo tanto, la energía de potencial nos va a quedar como un medio de K, L, perdón, aquí para no confundir, es un medio de K, esto lo voy a poner aquí con paréntesis cuadrado, L, cos de zeta más seno de zeta menos 1. Esto es el S, ¿verdad? Que es acá, al cuadrado, menos W, L medios, seno de zeta. Entonces, esta es la ecuación de energía potencial.
Entonces aquí igual podemos simplificarlo un poquito. Va a ser un medio de K por L cuadrado. Y esto de acá sería cos cuadrado de zeta, ¿verdad? No, tal vez mejor, no lo desarrollemos todavía, mejor, digámoslo así. Por cos de zeta más seno de zeta menos 1, todo eso al cuadrado menos W por L medios seno de zeta. Entonces, esta es la ecuación de energía potencial. Entonces, por razones de tiempo, entonces nada más voy a dejar el planteamiento. Entonces, las posiciones de equilibrio son perdón, las posiciones de equilibrio es resolver, se obtienen resolviendo la derivada de esa ecuación en potencial con zeta igual a 0. Al final, la ecuación que se obtiene es la siguiente. Es seno de zeta más cos de zeta menos 1, ese producto que está ahí de 3, igual a W entre 2KL. Ustedes lo pueden ver y resolver. Si ustedes sustituyen esto, ¿verdad? Al final esto entonces se resuelve numéricamente. Generalmente por el método de prueba y error. Entonces ustedes tienen que, digamos, sustituir y ver ese tema. Entonces yo le voy a comentar a Mariana que tal vez ustedes puedan continuar este problema en la próxima clase, ¿verdad? Para que lo sigan, sobre todo para ilustrar un poquito, digamos, el método de prueba y error para determinar ya con valores numéricos, ¿verdad? Con valores numéricos. Y ese sería el problema 1080. Ok, entonces una vez que obtienen los zeta, entonces la estabilidad se determina evaluando los zeta del equilibrio en la ecuación o en la relación en la derivada, tenemos relación, la segunda derivada con respecto a zeta, evaluado para los zeta i del equilibrio, ¿verdad? Y como vimos, si es mayor a 0 es estable, menor a 0 inestable. Dar aquí los zeta i del equilibrio, y si es igual a 0 es neutro. Ok, entonces básicamente la serie de problemas que vienen del capítulo 10 corresponde a esta parte nada más, o sea, aplicar la ecuación de energía potencial, derivarla, igualarla a 0, entonces obtenemos una expresión. Esta sería la respuesta a este problema. Si queremos determinar ya los zetas, entonces tenemos sustituyendo por ejemplo W, K y L, determinamos los zetas del equilibrio,
Ese sería el problema 1080. La estabilidad entonces sería, para esos cita del equilibrio, evaluarlos en la segunda derivada. Y dependiendo del signo, positivo, negativo o cero, definimos la estabilidad en esa posición de equilibrio determinada. Bueno, y con esto entonces terminamos la clase del día de hoy.